Antes, buenos días, Para doctora acá. Nélida Pinto, y muchas gracias Buenos días, doctor. eh, darnos este espacio, a pesar que está en sus labores asistenciales en el Instituto Materno Perinatal. Bueno, el tema de hoy día es embarazo y aborto en adolescentes. El embarazo y aborto en adolescentes continúa siendo un problema de salud pública. Por eso es que en la asignatura lo hemos seleccionado como un tema aparte para hacer una revisión contextual primero y luego de manera específica, porque el embarazo en adolescentes está presente en todos los países, en todas las sociedades. Sin embargo, es un problema mayor cuando tenemos nosotros que cuando tenemos nosotros que evaluar esta situación en los países en desarrollo, como el Perú. Es ahí donde es más dramático el embarazo y el aborto en la adolescencia. Y siendo eh, un, una, un problema que compromete a un porcentaje importante de nuestra población. Sin embargo, los promedios nacionales que tenemos a veces varían y cambian, como les refiriera en una reunión anterior, que las estadísticas, a veces los promedios nacionales, nos podrían llevar a señalar que este problema está controlado en el Perú, y eso no es así. Primero, que trabajamos con promedios, y segundo, que esto, si damos una mirada y una revisión general del tema, vamos a observar que el problema del embarazo y el aborto en adolescentes es muy similar a las décadas anteriores. Han pasado 20, 30 años y el problema continúa allí, lo que revela entonces que muy poco hemos hecho desde el punto de vista sanitario, o no hemos abordado el problema con seriedad o con eficiencia. Hay regiones en el país, como por ejemplo en las regiones en la selva, Ucayali, Loreto, ¿no? Estas regiones postergadas desde todo punto de vista, donde el embarazo en adolescentes tiene porcentajes alarmantes. Entonces, siendo un problema de esta naturaleza, ustedes requieren conocer, no solamente de manera general el problema, sino ir más allá, cuáles son las implicancias del embarazo y del aborto en adolescentes, como el riesgo, la morbilidad y la mortalidad es mayor cuando hay un embarazo a temprana edad. En ese marco, entonces, tenemos la presentación de la doctora Nélida Pinto, quien es profesora de nuestra facultad. Eh, Ella es especialista en ginecología y obstetricia, y es subespecialista en adolescencia. Eh, Trabaja muchos años en el servicio de adolescencia del Instituto Materno Perinatal, y ella es consultora en este tema y tiene una experiencia enorme en este campo. Vamos entonces a dejar en el uso de la palabra a la doctora Nélida Pinto para que nos desarrolle este tema, y en la segunda parte haya la intervención de todos ustedes, las preguntas a la profesora, para que puedan ampliar el conocimiento que hasta el momento tienen. Doctora Nélida Pinto, adelante. Muchas gracias, doctor. ¿Se escucha? Sí, se escucha muy bien, adelante. Ya, gracias, doctor. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación del doctor Mascaro. Entonces, el día de hoy vamos a tocar un tema importantísimo que siempre está en el tapete de las políticas públicas, de las estrategias de salud, que es el embarazo y aborto en adolescentes en el Perú.
Ay, no pasa. Ya. ¿Qué vamos a ver? Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar de la gestación adolescente y la pandemia, el perfil epidemiológico, cuáles son los determinantes y factores asociados, cuál es la morbilidad y mortalidad materna, el aborto en sí, de las estrategias y las conclusiones. Ya. ¿Qué vamos a decir como parte introductoria de este gran tema? El embarazo en adolescentes en el Perú aún sigue siendo un problema de salud pública, de desarrollo, de desigualdad y de inequidad de los derechos humanos. En relación a la prevención del embarazo en adolescentes, no hemos avanzado en más de 30 años, chicos. Hace 30 años estamos con un promedio de 12 a 13%. En este último año, según el ENDES 2020, estamos con 8.4. Ese 8.4 ha bajado con respecto al 12 del ENDES del 2018. Pero vamos a ver que las brechas que existen entre lo urbano y lo rural se acrecientan mucho. Entonces, las niñas madres menores de 15 años son la expresión más dramática del embarazo en adolescentes. Ver a una niña de 12, de 11 años es destruir toda su vida, todo su desarrollo personal, no solo biológico, sino mentalmente. Muchas de ellas han sido víctimas de violencia, incluso de una violencia sistemática, desde los 5 o 6 años hasta la edad de 14, 13. Las adolescentes que presentan más riesgo entonces de embarazarse tempranamente siguen siendo en nuestro país las que vienen de las zonas rurales, de la selva, de la sierra profunda, que reciben en estos sitios y que tienen una situación de pobreza y que no han tenido o no tienen acceso al menos a la educación o a servicios de salud de calidad. Entonces, el embarazo adolescente en sí es perpetuación de la ignorancia y la pobreza. Un país no puede desarrollar realmente con estándares de calidad si tiene un alto índice de embarazo adolescente. Lo ideal es que las niñas y las adolescentes no gesten, que gesten pasando los 18 años por lo menos, para que puedan desarrollar todo su potencial. Entonces es un problema de impacto en la salud, por supuesto, de impacto en la economía, es el reflejo cruel de las inequidades sociales de un país. A nivel mundial, ¿qué pasa? La gestante es paciente de riesgo, especialmente ahora en pandemia, porque es vulnerable. Hay riesgos biológicos y sociales que se incrementan, y si es adolescente, es más. Entonces, aparte de todo, nos llegó la pandemia. Entonces, en la pandemia, todas las gestantes que son vulnerables, y si es adolescente, es mucho más. Entonces, las madres adolescentes, fíjese, tienen el riesgo de morir más alto 4 veces más, al igual que sus hijos. Es una barbaridad, 4 veces más. Sus hijos tienen peores resultados a lo largo de la vida. Tienen bajo peso, desnutrición. Y si hablamos de problemas sociales, abandono, delincuencia y todo lo que a veces vemos a diario en la población adolescente joven. El embarazo forzado, la violencia sexual ha aumentado, especialmente en la población adolescente y en tiempo de pandemia. ¿Los embarazos adolescentes afectan la economía del país? Por supuesto que sí, en todos sus niveles. Entonces, aparte de esa introducción que estamos viendo sobre el embarazo adolescente, que es un conflicto, que es un problema de salud pública, especialmente en países no desarrollados como el nuestro, a esto se agrega la pandemia. Entonces, en marzo de 2020 se centraron, se acrecentaron, subieron todos los problemas de esta población adolescente. Entonces, estos tiempos han sido muy difíciles para todos los que vivimos en salud. El acceso limitado a los cuidados de salud materna, el acceso limitado a los cuidados de planificación, de VIH, de ITS y de servicios de violencia han sido restringidos. ¿Por qué? Porque todo se abocó a la pandemia COVID, pandemia mortal, pandemia que ha dejado miles de fallecidos. Entonces, ha habido una restricción en el acceso a servicios de salud reproductiva especialmente. La provisión de métodos también, hubo una escasez
de los productos y de los anticonceptivos de salud reproductiva. El personal de salud comenzó a disminuir. ¿Por qué? Por rotación en las áreas de emergencia de COVID, por aislamiento y lo peor, por muerte. El temor al contagio hace que las pacientes no vengan a los servicios de salud. Si son adolescentes, menos todavía. Aspectos psicosociales también se afectaron con este tiempo difícil de la pandemia, ¿qué? Depresión y ansiedad. Y el aumento de abuso y violencia en niñas y mujeres viviendo con infractores fue lo peor. ¿Por qué? Porque como hay pandemia, están aisladas y encerradas, muchas veces han estado allí junto con el violador. Entonces hay una sumatoria de riesgos, ¿verdad? Embarazo adolescente y época de pandemia. Se sumó todo. Entonces ha habido y hay todavía mayor riesgo para la gestante y su niño, mayor probabilidad de hemorragia postparto, mayor riesgo de muerte materna y neonatal, mayor riesgo de anemia, mayor vulnerabilidad a las ITS, porque las ITS siguen y siguen en aumento, y problemas de salud mental, que es el común denominador en cualquier situación de caos, en cualquier situación de una pandemia. Entonces, como yo les decía, según el ENDES 2020 ha disminuido 8.6, pero las brechas se han incrementado. La brecha entre urbano y rural se ha incrementado. Y lo que es peor, ha aparecido porcentaje adolescente en regiones de la selva, de la sierra y de la costa que no habían. Entonces, el problema está latente. No nos vamos a felicitar y a contactar porque bajó de 12.6 en el 2018, 12.6 en el 2018, a 8.6 en el 2020. Y fíjense lo que les digo. Acá está lo que está en rojo. Fíjense el alto nivel que hay entre las regiones Loreto, Amazonas, Ucayali, San Martín, Cajamarca, Madre de Dios. En Loreto llega a más del 30%. Es terrible lo que pasa en estas regiones. Y sigue estando en la palestra de la política de salud el embarazo adolescente. Entonces, en el 2018 se registraron 2.325 nacimientos de madres entre 12 a 14. Loreto a la cabeza, 32%. San Martín, 23%. Amazonas, 21%. Ucayali, 20%. Cajamarca, 19%. Son datos del ENDES 2018. Entonces, eso nos demuestra que, conclusión, el embarazo adolescente se da en nuestro país, en las más pobres, con menos escolaridad y de zonas rurales. Esa es nuestra realidad. Veamos un poco sobre epidemiología. Esto significa que las adolescentes en la zona más alejada y rural de nuestro país se encuentran, pues, frente a situaciones de mayor vulnerabilidad y así propician a su vez mayores riesgos de salud en el desarrollo de ser madres por embarazos no esperados, no deseados, no intencionales durante la adolescencia. ¿Cuál es el perfil epidemiológico en nuestro país? Que tienen menos educación porque interrumpen los estudios por el embarazo, lo abandonan, son pobres a nivel familiar y comunitario, viven en contextos rurales y urbanos marginales, son solteras y o convivientes, parejas adolescentes. Antes veíamos mucha pareja adulto, pero ahora en estos 5 años hacia acá vemos parejas adolescentes alojadas en casa de las parejas, no viven en su casa, salen embarazadas y se van a la casa de la pareja, no usan métodos anticonceptivos, especialmente en la primera relación, esto es en el 99%, son víctimas de violencia dentro del vínculo familiar, en más del 80%, vecinos, amigos, desconocidos. Cuando estaba el colegio, personal de las escuelas también. En lo biológico se observa descenso en la edad de la menarquia. Cada vez aparece la menarquia más pequeña. Ustedes saben que el promedio es 12.5 de menarquia en el país. Pero esas estadísticas hay que actualizarlas y ahora vemos niñas con regla de los 10 años. Inicio de relaciones sexuales en la adolescencia temprana, desde los 10 años
a 14 años ya están teniendo relaciones, a veces no por violencia, sino con el amigo, con el compañero de la escuela. La madurez psicosocial retrasada también tiende a desplazarse a edades más avanzadas debido al largo proceso de preparación que requiere un adolescente para valerse por sí mismo. Fíjense aquí, datos de ONGs con fuente del Ministerio de Salud. 48.552 partos de adolescentes se registraron en 2020. ¿Se dan cuenta? El Ministerio de Salud ofrece servicios de planificación familiar a hombres y mujeres y el objetivo es eso, disminuir los embarazos no deseados, pero hubieron 48.552. 29.650 adolescentes menos recibieron algún método anticonceptivo entre el 2020 a diferencia del 2019. ¿Y eso por qué? Por la pandemia. Entonces la pandemia ha acrecentado el problema que tenemos con las adolescentes y su embarazo no intencional. En cuanto a violencia, a un año de pandemia, 121 feminicidios. Estamos hablando de una fuente de información del Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud, Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas, de marzo de 2020 a febrero de 2021. ¿Qué encontramos? 121 feminicidios, 260 tentativas de feminicidio, 11.601 mujeres, adolescentes y niñas reportadas desaparecidas. Desaparece una niña y no se encuentra en este país. 11.000 niñas desaparecidas entre marzo de 2020 a febrero de 2021. 1.189 niñas y adolescentes dieron a luz tras violencia sexual. Datos de la campaña Ya No Secreto y de Calandria. Veamos más. 429 mujeres fallecieron durante el embarazo, el parto o el posparto en el 2020. 59 en Lima Metropolitana, 25 en Ucayali, 21 en el Cusco. Fíjense ustedes. Y esas 59 que murieron porque de provincia la traen a Lima, las traen pero ya a morir las traen. Entonces la muerte materna es un problema terrible en este país. Especialmente si son niñas, si son adolescentes. Ya hemos visto que aumenta 4 veces más. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los factores que tienen ustedes que saber? Porque necesitamos que nosotros indagar sobre esos factores y además trabajar sobre esos factores para poder disminuir el embarazo adolescente y hacer niñas fuertes, niñas que estudien, niñas que puedan valerse por sí mismas. Estos factores son los factores de riesgo, los factores determinantes y las consecuencias que vamos a ver. Factores asociados, barreras culturales, económicas, sociales y geográficas que inciden en la alta prevalencia del embarazo adolescente en zonas rurales y que se encuentran en situación de pobreza. O sea, la pobreza es marcada acá. Limitado acceso a la educación y deserción escolar, limitado acceso a métodos modernos, falta de oportunidad para la vida, lógico, mayor vulnerabilidad y discriminación de las niñas indígenas en las zonas rurales, debilidad en la implementación de políticas públicas con enfoque de género e interculturalidad. Hasta ahora se están peleando en el Congreso por estos temas. Una actitud permisiva frente a los casos de violencia sexual en niñas adolescentes. Solo sirve para la noticia del día y después se olvidó de esa niña desaparecida, esa niña que violaron en Huánuco, en Huancavelica, y después, ¿qué más? ¿Cómo está el proceso judicial, el proceso legal de estos casos? Se queda allí muchas veces. Entonces, hay determinantes del embarazo adolescente. Determinantes de que van a incidir en que se produzca un embarazo a tan temprana edad. Factores próximos: inicio de las relaciones sexuales, que son tempranas, el primer embarazo, métodos, el uso de métodos anticonceptivos, que si los usan, no usan los más modernos y de larga duración, y el espacio intergenésico, que es muy corto. Después, tenemos acceso a los servicios de salud, a fuentes de información, sobre sexualidad y métodos anticonceptivos. Acá está la educación sexual integral, la edad propia del adolescente, dónde vive, cuál es su nivel escolar, si ha tenido información sobre métodos, el estado socioeconómico que hemos visto que es
uno de los principales factores sociales, la condición social de la mamá, la escolaridad, la edad al nacimiento del primer hijo. Entonces tiene que ver con un contexto social, con un contexto institucional por las políticas públicas. Tiene que ver con características individuales propias del adolescente, proyectos de vida, identidad, autoestima, ocupación. Niñas que no tienen ni idea de qué quieren ser mañana ni pasado. Ni siquiera eso. Contexto cultural, por los patrones culturales propios de la comunidad, y el contexto del hogar, que es importantísimo, la familia, el tipo de parentalidad, fecundidad adolescente, abuso sexual, agresión, esa gente que vive a gritos, a golpes, entonces se hace como común vivir así, y el adolescente aprende eso. Consecuencias sobre la educación. Ay, ¿se salió? Sí, doctora, ya no está compartiendo la pantalla. ¿Y ahora qué pasó, mi hija linda? ¿Qué hago? ¿Comparto de nuevo? Sí, por favor. Discúlpenme, por favor. No sé qué apreté. ¿Dónde estamos? Ya, acá estamos, ¿verdad? ¿Ahí me ven? Sí, doctora. Ya. Decíamos que hay consecuencias sobre la educación. Presionados o obligados a abandonar la escuela por el embarazo. Si no están en la escuela, también tienen más probabilidad de quedar embarazadas. Hay peligro en el progreso y su desarrollo personal y oportunidades de la vida. Eso es lo que más nos interesa a quienes trabajamos en adolescencia, que las niñas y las adolescentes puedan progresar en su desarrollo personal y oportunidades de vida, que tengan expectativas de qué ser mañana. Las niñas que permanecen en la escuela están mejor preparadas para puestos de trabajo, eso está comprobado por trabajos, para medios de vida y otras transiciones de la vida. Quiere decir que una de las grandes soluciones en este país es la educación. Una educación integral, una educación sexual integral, desde niveles de niños muy pequeños, desde el inicial, digamos. Entonces, la educación tiene que ver con los derechos y las decisiones, especialmente de gobierno y políticas públicas. El embarazo en adolescentes no es el resultado de una elección deliberada a esa edad. A menudo tienen poco que decir sobre las decisiones que afectan en su vida y les viene un embarazo. O sea, no saben ni cómo decidir y están con un embarazo. Y lo peor es cuando es forzado. Por el contrario, el embarazo precoz es una consecuencia del poco o ningún acceso a la escuela, a la información y asistencia sanitaria. ¿Saben qué es lo peor? Que a veces sí tienen escolaridad. Ahora encontramos la población adolescente con un embarazo a temprana edad, con educación secundaria incompleta la mayoría, pero que realmente no les ha ayudado mucho esa educación a que se puedan centrar en la vida y hacer un desarrollo personal que les permita tomar decisiones adecuadas. Entonces, falta ajustar mucho el tema de educación en nuestro país, el tema de educación y sexualidad, porque están en primero, segundo, secundaria y no conocen ni siquiera su cuerpo, cómo funciona lo del ciclo menstrual, por qué menstruan, cuáles son los órganos internos femeninos, o sea, no sé, allí hay un vacío que tenemos que retomar y ver en la parte de la educación que se le está dando a los adolescentes. Pero además de esto que hemos visto, la parte social, la parte educativa, también hay morbilidad. ¿Por qué? Porque
son niñas, son adolescentes, no están en la madurez completa. Y ese útero, ese ovario y esa condición de inmadurez también se refleja en la parte biológica. Entonces, hay aborto provocado, cual puede traer infección, sepsis, fetos con malformaciones, vimos mucho en embarazo adolescente, gastroquisis, por ejemplo, hipertensión inducida al embarazo. ¿Por qué está en rojo? Porque es lo más frecuente y lo más severo que vemos. La preeclampsia, la eclampsia, la condición más severa y frecuente. Los casos más severos de preeclampsia se dan en el adolescente. Y lo peor es que el diagnóstico es muy, pero muy diferente a lo de las adultas. Hoy día puede estar con presiones normales y al otro día la encontramos en UCI, que convulsionó y que se rompió el hígado por la presión tan alta. Luego tenemos las amenazas de parto pretérmino, porque esa inmadurez que tiene el útero hace que la misma placentación no sea la adecuada y que no haya la buena coordinación entre el músculo uterino y hay amenazas de parto pretérmino. Después, restricción de crecimiento intraútero por la misma placentación que no es buena, porque son niñas que casi siempre empiezan con anemia, con bajo nivel calórico y viene un embarazo. Y las infecciones, especialmente las infecciones por infección urinaria. La infección urinaria en las niñas con un embarazo adolescente tiene la inmunología tan baja que terminan en sepsis. Quizás en una adulta no, pero nosotros vemos mucha sepsis por infección urinaria. Lo otro es por los flujos vaginales que tienen, ruptura prematura de membranas, coriamnionitis, infecciones vaginales. Y lo otro es la anemia. La anemia en el 98% también, todas son anémicas. Vemos anémicas de 4 gramos, cuando vienen sangrando, de 4 gramos. Sangrado en el posparto, hipotonía uterina, desgarros vaginales y perineales. Muy bien. Y pasamos a mortalidad materna. A ver, Dianita, ¿dónde puedo ver los asistentes? ¿Aló, me escuchan? Sí, doctora, ¿Aló? sí se me escucha. Ya, a ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Doctora, una pregunta. Me El pareció corazón. que usted dijo que la tasa de anemia era del 98%. Casi todas tienen, sí, en los embarazos que vemos en el servicio. Ok, ok. Gracias. Casi todas vienen con anemia muy, pero muy severa. O sea, les cuento, vienen con anemia, vienen con 8 de hemoglobina, 9 de hemoglobina, que podríamos decir, bueno, está anémica, pero no es anemia severa, doctora. Pero dan a luz o tienen un aborto y terminan en 5, en 4 de hemoglobina. Y tenemos que muchas veces pasar sangre. ¿Mireya Cárdenas está? Sí, doctora, presente. Hola, Mireya. Mireya, ¿qué me puedes hablar de la educación sexual integral? ¿A ti te dieron educación sexual integral? ¿Cómo lo viste tú esa parte en el colegio? Bueno, cuando estaba en el colegio, no del todo. O ¿Pero sea, tuviste? claro, sí, tuve clases sobre métodos anticonceptivos, Ya, sobre enfermedades de transmisión sexual. ya. ¿Pero qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Fueron adecuadas? ¿Aprendiste, digamos, de ello o no? ¿O como eran Bueno, insuficientes?
Me pareció insuficiente de todas maneras. Sí Claro, llegué a claro aprender que sí. algo, pero no del todo. Así es, así es. Así es. Muy bien, Mireya, gracias. Y Eva Pilar Arellán. Evita, no me falles, ¿dónde estás? Alejandro Melgarejo. Doctora, disculpe, ¿me llamó? Ahí está. Doctora, me llamó, soy Alejandro. Ya, primero, Eva, ¿qué te parece lo de Ah, lo mismo, doctora, ¿no? disculpe, escuché Jessica. Ah, ya. Sí. No, Eva Pilar Arellán, ¿eres tú? No, no, doctora, escuché mal, disculpe. Jessica, ¿qué? Dime, Jessica Jessica, ¿qué? Contreras. A ver, Jessica Contreras, ¿qué te parece que la educación sexual integral debe ampliarse a todos los niveles? Ah, doctora, ¿a qué se refiere a todos los niveles? ¿Nivel A de todos los educación? niveles educativos y a todos los niveles donde no hay educación formal, digamos, en la educación formal e informal. ¿O te parece que solo debería ser, no sé, en la educación formal, en la secundaria? Bueno, sí creo que debería haber una formación en educación sexual, pero sobre todo al nivel secundario, ¿no? Porque los chicos a esa edad recién están descubriendo los temas respecto a la sexualidad. Me parece que comenzar desde muy pequeños no sería lo adecuado. Ya. ¿Y Eva Arellán? ¿Está o no? Jessica Rivera, ¿qué más? No, doctora, Jessica Contreras. Ah, Contreras, mi amor, discúlpame. ¿Tu otro apellido? Sala Valdés. Mira, sobre la educación Doctora, sexual integral. Sí, dígame. doctora, ¿Quién levanté es? la mano. Soy Melanie. Ah, Melanie. A ver, ¿qué me puedes decir, Melanie? Muy bien, Doctora, tengo Melanie. una duda. He revisado que pues en otros países, por ejemplo en Europa, han bajado las tasas de mortalidad materna adolescente gracias a las políticas de educación sexual y también a la legalización del aborto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema en nuestro país para que, o sea, para seguir ese ejemplo? Claro, muy bien, Melanie. Melanie, ¿tu apellido? Acurio, doctora. Ah, Melanie, Sí, niña soy yo. linda, preciosa. Mira, Melanie, tienes toda la razón. Y ahí es donde estamos incidiendo siempre. Pero en este país, cada vez que cambia un gobierno, todo se va al agua. Mira, no tengo miedo de decirlo. Se retrocede todo. Entonces, lo que pasa es que nosotros tenemos como que los ministerios muy divorciados, no trabajan en coordinación, no apuestan todos por un mismo objetivo y le dan valor a otras cosas y no a la población ni de los niños y de los adolescentes, especialmente de la niña y el adolescente. Eh, en campañas, en letra escrita, hay mucho, pero de ahí que se aplique, no. Por eso es que nosotros tenemos, ¿cómo es posible que en la selva las niñas no sepan ni cómo cuidarse? ¿Cómo es posible que en la selva tú le dices a una niña de 17 años y dice, sí, yo me cuido con agua, con limón? Entonces, nos falta demasiado. ¿Y por qué? Porque no se ponen de acuerdo los políticos, no se pone de acuerdo el Congreso y los ministerios para trabajar todos por un mismo objetivo. Y lo otro es el presupuesto. Tenemos que tener presupuesto para educar, eso sí es verdad. Entonces tenemos que tener también profesores capacitados para ello, que tampoco hay. Entonces, hay capacitados, pero no en esta parte, porque no es fácil hablar con un niño, con un adolescente. No es fácil hablar con ustedes mismos, que son jóvenes. Muchos pueden decir, ah, bueno, es una clase más, ya la leo luego. Eso no es la cuestión. La cosa es que nosotros podamos conversar con alguien y ese alguien tome interés de lo que le estamos diciendo según lo que nosotros, cómo lo referimos y pueda adoptar ese conocimiento para transformarlo en una decisión adecuada.
y seguir a esa decisión. O sea, tenemos que tener no solo la información, sino el seguimiento. Y las personas que acuden por esta información son los adolescentes más que nada y no reciben el mejor conocimiento. ¿Dónde reciben el conocimiento? En el Internet. Y en el Internet puedes encontrar todo, pero todo no con la veracidad que se necesite, ¿no? Entonces, muy buena tu pregunta, Melina Curio. Tienes un punto más conmigo. Muy bien, hijita. Entonces, seguimos, ¿ya, chicos? Gracias. La mortalidad materna, entonces, es un problema de salud pública que afecta a los derechos humanos y el desarrollo de las gestantes, por lo que es necesario que se les preste servicio de salud de calidad. En 2014-2018, el promedio de muertes maternas en menores de 19 años constituyó el 13% del total. Eso es alta, hasta 4 veces más. El Seguro Integral de Salud entre 10 y 14 años tienen 4 veces más riesgo de morir. De la el 40% termina en aborto, que acá no se permite daño en la salud de la madre. Cuando la madre está el aborto terapéutico en los últimos años ha ampliado su expectativa. Se ha creado una ley y hay protocolos que en esa institución de la maternidad de Lima lo seguimos, donde aparte de lo solo biológico que antes estaba, desde el 2007, se ha pretendido buscar que no solo la vida y la salud es biológica, sino también es mental. La salud mental es parte de toda la salud. Entonces, en los protocolos de aborto terapéutico ya existe una cláusula donde dice que si hay otra enfermedad o otra patología que dañe permanentemente la salud y la vida de una persona, puede darse con consentimiento de la misma el aborto terapéutico. Y ahí entramos lo de salud mental, ahí entra lo de violencia sexual. Porque en sí el aborto no es permitido en este país. Por eso es que las niñas van a hacer abortos clandestinos. Muchos países están trabajando entonces para prevenir el embarazo adolescente, no saben. Hay una asociación de ministerios, de ministros a nivel del mundo que trabaja para prevenir el embarazo en adolescente. Desafortunadamente, esos esfuerzos a menudo su objetivo es solo para cambiar sus comportamientos, en lugar de abordar las causas principales subyacentes del embarazo temprano. Entonces, las estrategias que funcionan, ¿cuáles son? Educación en sexualidad, servicios de calidad, uso de métodos anticonceptivos modernos. Ustedes ya han aprendido, yo he visto sus exposiciones súper buenas. Anticoncepción de larga duración. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? A ver, Sheila Contreras. Sheilita. Buenos días, doctora. Sheilita, ¿cuáles son esos anticonceptivos de larga duración? Tenemos lo que es el DIU, también los intradérmicos. El implante, ¿no es cierto? Los subdérmicos del implante. Muy bien, Sheila. Los anticonceptivos de larga duración son dos. Los DIU y los implantes que se ponen debajo de la piel. Entonces, esos son los métodos adecuadísimos y que son mejores para los adolescentes porque aumentan su adherencia. Muchas gracias, Sheila. Prevención de la violencia y la coacción sexual, no al matrimonio forzado que todavía se da en algunas partes del mundo, y eliminar todas las formas de maltrato. La consejería,
¿Qué es la consejería? La consejería es una estrategia por la cual uno debe de informar al adolescente, a la niña, también se da en los adultos, de una manera que nos entiendan y nosotros podamos de poco a poco poder avanzar en los comportamientos, en las actitudes, y la persona a quien le damos la consejería pueda tomar la mejor decisión de acuerdo a su vida propia, no de la persona que está haciendo la consejería. Se llama consejería, pero no es dar un consejo. Yo no le voy a imponer a alguien usar un método. Yo lo que tengo que hacer es que ella reflexione sobre qué es importante que salga de esta etapa de adolescente sin tener otro embarazo más. ¿Y cómo puede hacer eso? Puede hacer usando un método anticonceptivo de larga duración. Como bien dijo Sheila, sus compañeras, el DIU, que es el dispositivo intraútero, por eso es DIU, y el otro es el implante anticonceptivo que se pone debajo de la piel en el bracito. Lo otro es garantizar la confidencialidad. Si no hay eso, no podemos hacer que una persona nos cuente sus necesidades y preocupaciones. No nos olvidemos nunca de la doble protección. ¿Cuál es el único método que tiene doble protección? También ya lo hemos estudiado, el condón. El condón sirve para evitar el embarazo y para evitar ITS. Elección de la paciente debe ser el factor principal en la indicación del método y respetar los derechos sexuales y reproductivos. Dígame. Disculpe, las diapos no están pasando. Se quedó en mortalidad materna en el título. ¿Ahí se ve? Sí, doctora. Ya. No sé qué pasa con mi internet acá. Estoy un poco averiada estoy, chicos. Discúlpeme, por favor. Ustedes merecen lo mejor de lo mejor, pero a veces pasa estas cosas. ¿Ahí ya están viendo? Sí, doctora. Ya, entonces hablamos de las estrategias, educación sexual, servicios de calidad, no a los matrimonios forzados, y hablamos de la consejería. Acá lo principal, en la consejería, la decisión de la paciente, o sea, la decisión del adolescente o de la niña. La decisión prima en todo, porque es su derecho. Y lo otro es garantizar la confidencialidad y los mejores métodos que puedan tener las mujeres jovencitas, o sea, la población adolescente, son los de larga duración. ¿Cuáles son los de larga duración? Ya lo hemos repetido, como bien dijo Sheila, el DIU y el implante. Garantizar los derechos, pregunta de examen. Garantizar los derechos es lo importante en esta población. Derechos contra la violencia, hacia una sexualidad sana y segura, derecho a usar un método moderno, derecho al acceso universal a la consejería de la salud, a una atención calificada y de calidad, que no le digan, no, ándale, solamente esta hoja y ya está. Derecho a que tengamos normas legales que realmente le den protección y que no solamente sea una pantalla o que sea flor de un día en una campaña política. La atención en los servicios de salud. Ahora con la pandemia hay directivas sanitarias importantes que hay que ver para establecer medidas técnicas, administrativas y procedimientos para acceder a los servicios, organizar actividades para la provisión de la atención, establecer estrategias para mejorar el acceso y fortalecer el ejercicio de los derechos. ¿Por qué han salido estas directivas sanitarias en salud sexual y reproductiva? Porque en la pandemia se cortó el acceso, como hemos visto, ¿se acuerdan al inicio? Se cortó el acceso a los servicios de salud. Entonces los consultorios cerraron. Y allí miles de adolescentes que venían a consultarnos porque el método no le caía bien, porque la abuela le decía que ya no tenga el método, o porque querían usar un método o renovar su método, no podían venir. Entonces se dieron directivas sanitarias felizmente para que esto se corrija. Y después ya en agosto, septiembre comenzamos a atender a las pacientitas, ¿no?
disposiciones para la atención diferenciada de la violencia en medio de esta pandemia. El embarazo y el aborto en adolescentes ha sido terrible porque se une a la violencia sexual. Entonces, recordar que la atención a adolescentes con problemas de afectación por violencia debe ser la atención integral. Fíjense, chicos, ustedes tienen que saber que nadie puede rechazar a una paciente que viene por violencia. Si es niña, es más todavía, pero adulta, niña, varón, si viene por una atención por violencia sexual, todos los que estamos en los servicios de salud tenemos la obligación de atenderlo. Ya no hay que tiene que irse al médico legista. No, ya no existe eso. Tenemos que darle la atención primaria en donde esté el servicio de salud. Entonces, es un delito más bien que nosotros, digamos, mandémosla a otro lado a alguna paciente que viene por problemas de esto. ¿Ya? Entonces, hay mnemotécnicas para poder acordarnos de cómo es la atención de primera línea de las mujeres del grupo familiar víctima de violencia, como es el ANIMA, que hay que establecer, que hay que aplicar. ¿Qué es lo que usamos en el Ministerio de Salud? El ANIMA. ¿Qué quiere decir? Atención al escuchar, no juzgar y validar, dar información necesaria, mejorar la seguridad y apoyarlas en todo lo que ellas necesiten. Y está el otro esquema de cuidado integral que se llama AVISAS. Anima y avisas. ¿Qué es el avisas? La A de acogida en intervención de crisis, la B de valoración emocional, física y sexual, la intervención clínica, el seguimiento de caso, el acceso a la información de justicia y la seguridad. ¿Ven? Nosotros en los servicios de salud tenemos que aplicar el anima y el avisas y no rechazar a la paciente. Las pautas para la atención tienen que saber que cualquier persona que venga, especialmente adolescente, a los servicios de salud, se le tiene que aplicar un kit. Y este kit debe ser lo mejor antes de las 72 horas ocurrida la agresión sexual. Pero igual se tiene que dar después de las 72 horas. Pero antes de las 72 horas es importante. ¿Por qué? Porque damos el anticonceptivo oral de emergencia para que no pueda de repente salir embarazada víctima de esa violencia. La atención diferenciada debe ser un acceso, acompañamiento y atención médica necesaria. Todo esto se debe brindar sin que medie la necesidad de autorización de la madre, padre o persona. Aquí prima que el derecho del niño, está a favor del interés superior del niño o de la niña. No hay que si tiene tutor o no tutor. Si no has venido con la mamá, no te atiendo. No, eso no puede ser. Como conclusiones de esta charla bonita que he tenido con ustedes y les agradezco a los que han participado, la atención integral del adolescente en salud sexual y reproductiva es una obligación, es un deber nuestro hacerla. Establecer la identificación de factores de riesgo materno y perinatal para la atención prenatal vía presencial o remota, ahora lo hacemos también remoto. Una evaluación obstétrica permanente para gestantes o puérperas con sospecha clínica de COVID. La vacunación de la gestante o puérpera. Ya sabemos que la gestante se puede vacunar a partir de las 12 semanas. La atención del puerperio que enfatice los beneficios de la lactancia y de los métodos anticonceptivos, especialmente de larga duración. Detectar violencia en todas las formas en la atención de salud y aplicación de las normas y la información de que existe la interrupción voluntaria del embarazo cumpliendo las normas técnicas. ¿Ya? Entonces, tenemos una agenda ya para el 2030, antes la veíamos lejos para el 2021 y ya llegamos al 2021. Y no hemos podido erradicar del todo el embarazo adolescente. Porque ¿qué es lo que se quiere? Embarazo adolescente cero. Cero. Que puedan las adolescentes salir de los 18, 19 años y recién embaracen. Para que puedan cumplir sus otras metas. ¿Ya? Este trabajo tiene que ser coordinado con todos los ministerios, todos hablar el mismo idioma para poder trabajar con todos en poblaciones vulnerables, Ministerio de la Mujer, de Salud, Educación, Cultura, Trabajo.
con todos ellos, mayor participación de las adolescentes, eso es lo que nos falta, hacer que participen. Pero yo les cuento que las ONG avanzan muchísimo en eso. Las ONG son los adolescentes los que hacen las propuestas, los que hacen los protocolos, los que hacen las peticiones. Eso nos falta mucho, mucho en trabajar. La visión de ellos, porque cada vez cambia. Y seguir trabajando por el acceso universal de salud y educación. Las niñas no deben ser madres, las niñas deben vivir en paz, estudiar y ser felices. Eso es lo que tienen que hacer las niñas. Muy bien, chicos, muchas gracias por esta mañana. Solamente quiero llamar a dos más para terminar. Félix Gómez. ¿No está Félix Gómez? Oh, no puede ser. Geraldine Guamán. Sí, doctora, buenos días. Ahora, Geraldine, ¿alguna cosa que me quieras comentar? Espero que Félix Gómez se me conecte por allí para mandar la lista que están presentes, ¿ya? ¿Alguna cosa que quieras comentar, mi querida Geraldine? Bueno, creo que usted fue bastante enfática en el hecho de la importancia de la educación, ¿no? Y creo que eso también parte de nosotros. Creo que muchos tenemos familiares menores, adolescentes, o conocemos, ¿no? Entonces la idea también es poder orientarlos de alguna otra forma, ¿no? O sea, que no solo se quede en la parte teórica, sino también aplicarlo. Claro que sí, eso es lo que nosotros hablamos de familias fuertes, ¿no? Empieza por casa. Claro que sí, empieza por casa. Eso es importante, eso es muy importante, porque a veces dejamos todo al colegio, ¿no? Todo al colegio, y no es así, y no es así. Tenemos que nosotros también hablar sobre esto, como dices tú, y ustedes son referentes, ustedes son médicos, ya nadie abandona la carrera a esta altura. Ustedes son médicos y yo siempre apuesto por la San Martín que van a ser los mejores. Entonces, hagamos de nuestra parte, de nuestro lado, ya hablar con nuestros sobrinos, con nuestros hermanitos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Hablen entre ustedes de los métodos anticonceptivos, de los problemas que hay en las políticas de salud. No seamos ajenos a ello, porque tenemos que estar involucrados para poder desarrollarnos mejor y hacer que ese Perú salga adelante, ¿ya? Muchísimas gracias, mi querida Geraldine. ¿Y se conectó Félix Gómez o no? Adriana Barbosa. Presente, doctora, buenos días. Muy bien, Adriana Barbosa. Aarón Chávez. Presente, doctora. Buenos días. Muy bien, Aarón Chávez. Dos más y nos vamos. Jimena Sergelbol, esa es mi alumnita. Jimenita, ¿estás por ahí? Tiene que estar. Sí, doctora, presente. Ahí está, presente. Y Jimmy Paolo López Villaverde. Jimmy Paolo no es mi alumnito. ¿De qué grupo eres tú? ¿López? López. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Quién es tu profesor de seminarios? Profesora, ¿quién es, hijito? Te voy a matar, mejor ya no te digo nada. Ya, muchas gracias, chicos, Doctora, ya nos vemos. Dígame. Doctora Mérida, disculpe, Sí. soy Melen. Entonces, si llega un